Eta beste bi esan dutela beranduago helduko direla, lanetik irten direlako, eta bueno, beranduago datozela. Ibon eta Itzaskun. Orain bai, hasiko dugu lehenengo puntuarekin, eta da aurreko ezohiko bilkuraren aktaren onarpena hala badagokio. Ez badau inolako aportaziorik onartutzat emango dugu. Zer esatekorik? Ez, onartzen dugu hau batez, 9 botu baiezkoekin. Bigarren puntua lurraldeari dagokio eta da Plentziako udalaren eta Gorlizko udalaren arteko hitzarmenaren aldaketa areatzaren inguruan, areatzako obraren inguruan. Irakurriko dut proposamena. Primero, aprobar la modificación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Plencia para la ejecución de las obras de ampliación de la red de abastecimiento, pavimentación y señalización de Areacha mediante la inclusión del siguiente anexo. El punto 1 de la cláusula segunda del convenio titulada Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes queda redactado de la siguiente manera, permaneciendo invariable al resto del texto. Corresponderá al Ayuntamiento de la Anteiglesia de Gorli la financiación de la obra de acuerdo presupuesto recogido en el proyecto de actuación, que asciende a 175.247,99 euros. Dicha cantidad inicialmente prevista se incrementará en 4.433,59 euros resultantes de la liquidación final de la obra ejecutada, de manera que finalmente la financiación de la obra correspondiente al municipio de Gorliz asciende a la cantidad de 179.681,55 euros. Segundo, facultar a la alcaldesa presidenta para la firma de la referida modificación del convenio reseñado en el punto anterior, así como para cuantos documentos sean necesarios en orden a garantizar la efectividad del presente acuerdo. Tercero, notificar el presente acuerdo de aprobación al Ayuntamiento de Plencia. Cuarto, publicar el presente acuerdo en el portal de transparencia municipal y en el boletín oficial de Bizkaia. Galderarik honen gainean? Ez, bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botuak? Onartzen dugu hau batez, 9 botu aldezkoekin. Hiritartasuna, 3. puntua. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna dela eta azaroaren 25-erako erakunde adierazpenaren onarpena. Iratxe, mesedez? Arratsaldeon. Propuesta de acuerdo de pleno. Aprobación de la propuesta de declaración para el 25 de noviembre con motivo de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Vista la propuesta de declaración para el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, remitida por parte del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Uribe Costa, de conformidad con los artículos 37 y 39 de la Ordenanza Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de mayo de 2015, Boletín Oficial de Vizcaya número 159, el artículo 52 de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y en base al artículo 98 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, le corresponde al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de la declaración. A la vista del informe suscrito por el Secretario Municipal de fecha 15 de noviembre del 2021, por todo lo que antecede, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Relaciones de la Ciudadanía, celebrada el 23 de noviembre de 2021, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la declaración del 25 de noviembre con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres incluidas en anexo. Segundo, notificar el presente acuerdo de aprobación a la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Y tercero, dar publicidad del presente acuerdo a través de los medios propios de este ayuntamiento. Paso a leer la declaración para el 25 de noviembre con motivo de la eliminación de la violencia contra las mujeres en 2021. La violencia contra las mujeres es una potente arma de intimidación dirigida hacia las mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes.
Esta herramienta de intimidación se ejerce directamente sobre las mujeres, pero también sobre su entorno más cercano y más querido, como una manera de generar más dolor. Se estima que 6 de cada 10 mujeres de la CAE sufren la violencia a manos de sus parejas o exparejas, tienen hijas e hijos menores de edad que se convierten a su vez también en víctimas. La llamada violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de las mismas, hijos e hijas, madre, padre, pareja actual y etc. En ampliación de lo establecido en el Convenio de Estambul, estos casos se entienden como una manifestación más de violencia de género, una vez que el daño infligido a los hijos e hijas convierte a niños y niñas en instrumento y correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia las mujeres. Las últimas modificaciones legales ya recogen esta figura tanto en la concepción como en la extensión de las medidas de protección a los y las menores víctimas. Pero aún resulta necesario ponernos alerta contra los discursos y aquellos posicionamientos que niegan la violencia de género, subestiman el peligro de hijos e hijas en estos casos y cuestionan los instrumentos jurídicos para combatir esta violencia. Estos planteamientos inciden en la revictimización de menores y mujeres, ponen bajo sospecha sus denuncias, penalizan a las madres, desacreditan su testimonio y preservan el derecho de la patria potestad por encima de la seguridad y recuperación de las mujeres y menores. Ante esta forma de ejercicio sistemático de la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos, así como todas las formas de ejercicio de control, coerción y daño sobre las mujeres por el hecho de serlo, las instituciones vascas tenemos la responsabilidad de combatirla teniendo en cuenta que no son hechos aislados, sino que corresponden a una situación de desigualdad estructural que quiere abordarla desde una perspectiva feminista. Por ello, el Ayuntamiento de Gorliz se compromete a contribuir a la visibilización de esta realidad de la violencia vicaria y atenderla debidamente, entre otras acciones, actualizando e incorporando los protocolos de coordinación y atención a las víctimas de violencia machista, a los y las menores víctimas entre las diferentes formas del ejercicio de la violencia recogidas en el Convenio de Estambul. Contribuir a la detección e intervención temprana con menores víctimas de violencia machista a través de los servicios municipales en colaboración con otros agentes educativos, sanitarios, policiales, etc. Y atender a las necesidades y condiciones que requieren las mujeres con los y las menores a su cargo y otras personas afectadas. Mejorar los procesos de intervención y protección de los y las menores víctimas de violencia machista en el ámbito de sus competencias, desde un marco de abordaje interseccional, integral y holístico con perspectiva feminista. Situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y contribuir a su atención integral con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial. Impulsar la formación en igualdad del personal de la administración local, en particular del personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra las mujeres con enfoque de género y de derechos humanos. Seguir trabajando por lograr un pacto de país por igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y en consecuencia contra sus hijos e hijas, por necesitamos una actitud activa de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad libre de violencia machista. Queremos recordar a la ciudadanía la red de recursos de apoyo y atención de las víctimas de violencia accesibles a través de, entre otros, el servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de la violencia y el servicio de orientación, asesoramiento e información telefónico y online a la infancia y a la adolescencia. Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que, en el contexto del 25 de noviembre, se una a las movilizaciones convocadas en sus municipios con el motivo Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bai, eskerrik asko. Galderarik honen gainean. Bozkatzera pasatuko dugu. Nik nire bozkaren, nik abstentzioa egingo dut eta honen arrazoia da izango dut erderaz mundu guztiak ulertzeko. Me abstengo porque no puedo estar en contra del contenido de la declaración del 25 de noviembre debido a que es una declaración con una apuesta muy importante, pero sí me abstengo porque no puedo permitir que sin más pase por alto la violencia que se ejerce diariamente y sistemáticamente contra las mujeres y en este marco especialmente contra mi persona. Es en este escenario físico, es decir, el salón de plenos, donde un grupo municipal ha ejercido violencia directa contra mi persona realizando una especie de reunión para construir una enemiga
y por eso mismo no pienso hacer un acuerdo plenario con cierta gente que está en este momento en esta sala. Vale. Besterik? Ez dakit gehiago zehaztu nahi duzun Iratxe? Ez, bale. Bueno, orduan. Galderarik balego, baina momentuz nik horrela azaldu dut. Niri gustatuko litzaidake honen gainean hitz egitea, ez dut berririk euki, bueno, ni bai erderaz esango dizut. No he tenido constancia ni es la primera vez que escucho de tu boca ni de la de nadie que ha sufrido este tipo de violencia en este salón. Me he quedado perpleja, pero me gustaría, creo que es un tema delicado y me gustaría tratarlo contigo con la delicadeza que le corresponde en privado. Bai, bueno, bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botuak? Bai. José? Por revisión directísima de la acusación, lo único que tengo que decir es que las personas que ajenas a este asunto han analizado lo que ha pasado, tanto la Secretaría de Mujer de EH Bildu como el Grupo Municipal como la Comisión de Garantías de EH Bildu, han dictaminado que nunca ha existido esa postura. En este caso ha hablado ya de agresión, antes hablaba de postura machista. Solo está en su cabeza y en ese sentido lo que está claro es una cosa, que las acusaciones se pueden hacer fácilmente. Yo lo único que pediría es que demuestre en qué momento se ha tenido ese comportamiento con ella. Nada más. Por responder, estoy aludiendo directamente a una reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con 40 personas, vía telemática y vía presencial, en el que se abordó un único punto más un anexo sobre mi persona sin darme ni la opción ni a defenderme ni a dar el relato de mis hechos. Se hizo una reunión con una base social que convive conmigo diariamente en este pueblo y yo me siento muy violentada por esta gente. Y eso es violencia directa. Vale, argi utzi duzu, baina honen gainean zurekin hitz egin nahiko nuke. Vale. Bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botuak? Sei botu aldezko. Abstentzioak? Nahi nuke esan, guk Iratxeekin, Iratxe esan digu bera ikuspegia, eta guk, esa erderaz esango dut, le queremos y la apoyamos. Y también vamos a abstenernos en este punto, aún estando de acuerdo con todo lo que es el texto. Vale. Orduan, abstentzioak? 3. Onartzen dugu puntua, 6 botu aldezko eta 3 abstentzioekin. Pasatuko dugu 4. puntura, abenduaren 3 Euskararen nazioarteko egunaren adierazpenaren onarpena. Gabi, mesedez. bateko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara, lanabez aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik. Jasangarri ere egiten duena, zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten besteengana bizitzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere ahal balitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari ez dadila funtsezkori ezer atzean geratu.
Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren. Harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira. Eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoa komunikazio ildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa erazten dion komunikazioak gure zein nahi jarduereari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino, barneratu dugu komunikazioaren, harremanaren funtsezkotasuna. Hori da aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka, komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere. Naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Eraginkorki tinko. Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erroka handia hori aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da alor horretan ere euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da erakunde publikok eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik, ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu. Erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako, adibidez, hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean, eta beste hainbatetan, urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina, aurrera pausu sendoagoak emanez. Jarraikortasunez etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eraztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalerekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara igarotzean. Hori bera baita, hain zuzen ere euskaraz bizitzearen esanaietako bat. Ezin dizkiologulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atzeden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta horra aurrera egiteko, hiztunen konpromisoak, ez ezinbestekoa izango da instituziook egin behar dugun alegina, bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formales gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan, euskararen erabilera jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan. Oso bereziki gazteengan euskarariko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde berezko ezaugarri baliotzuak, hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeak, nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko. Euskararen erabilera ez formalari bere biziko bulkada emateko, partaide gazte zein ez hain gazteengan euskararantz urratz eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paragabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara. Bide lagun ez ezik, lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria
Erabakia hartuta, abia gaitezen. Bai, honen gainean zeo zer esaterik. Pasatuko dugu bozkatzera. Aldeko botuak. Onartzen dugu hau batez, 9 botu aldezkoekin. Kontrola eta jarraipenarekin jarraituko dugu, 5. puntua. 2021ko urriaren 22-tik, 2021ko azaroaren 23 bitartean, alkatetxeak emandako dekretuen kontua ematea. Galderarik dekretu, epe honetako dekretuen gainean. Ez? Jarraituko dugu 6. puntuarekin. 2021ko urriaren 22-tik, 2021ko azaroaren 23 bitartean, tokiko gobernu batzordeak emandako akordioen kontu ematea. Galderarik 6. puntuaren gainean. Ez, jarraituko dugu. Deklarazio eta adierazpen eta mozioekin. 7. puntua. Migraziorako euskal itun sozialera txikitzeko mozioa Eusko Abertzaleak udaltaldeak aurkeztutakoa. Nik irakurriko dut puntu hau. Ez da zaizua sola, hau bai erderaz irakurriko dut. Pacto Social Vasco para la Migración. Ofrecer lo que desearíamos recibir. La migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas inmigrantes, las solicitantes de asilo, los menores y jóvenes no acompañados, menas y genas, las personas migrantes en tránsito o en situación de vulnerabilidad, tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados. Tiene también una dimensión de ética democrática porque define la capacidad de solidaridad y civilización de una sociedad. Se pone en juego la reacción individual y colectiva ante una persona prójima en situación de desamparo. O se impone el sálvese quien pueda o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que nos hicieran. En materia de migración, el principio ético prevalente es ofrecer lo que necesitaríamos recibir, caso de encontrarnos en situación similar. La respuesta al reto migratorio, además de la dimensión normativa y ética, tiene también una vertiente. Los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural. A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al migrante como una amenaza, un perjuicio cargado de falsedad, racismo y populismo que pretende extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo. Una consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimentan una situación inesperada de cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes: restablecimiento fáctico de fronteras exteriores e interiores, retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de personas refugiadas e inmigrantes, discursos de odio, xenofobia, con aire de expresión político-institucional e imposibilidad de construir una política migratoria común. Euskadi hasta el momento ha respondido de un modo unido y solidario ante el reto migratorio en sus diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración se sitúa en el contexto de obstáculos y oportunidades. Sus objetivos tienen una proyección ética preventiva y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad.
Los puntos de partida. Las personas, entidades e instituciones que suscribimos este Pacto Social Vasco para la Migración compartimos los siguientes puntos de partida. Premisa política, pluralismo. La diversidad es parte esencial de nuestra historia e identidad colectiva. Defendemos una sociedad compuesta por personas de culturas y procedencias diversas y comprometida con los valores del pluralismo intercultural para construir una ciudadanía inclusiva. Premisa ética, solidaridad. Los nuevos retos migratorios constituyen una interpelación ética que apela a la solidaridad, a la no discriminación y la equiparación de derechos y obligaciones de las poblaciones migrante y autóctona, y que asumimos en clave de compromiso compartido. Premisa pragmática, necesidad. La sociedad vasca, además de las políticas de apoyo a familias, necesita la migración para responder a sus necesidades laborales y demográficas. Representa una fortaleza para el crecimiento de Euskadi en las próximas décadas que nos proponemos abordar como una oportunidad. Opciones transversales. Quienes suscribimos este pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida de nuestras capacidades y competencias, las siguientes opciones transversales. 1. Convivencia. Defendemos la acogida, la integración y el discurso de la solidaridad, la diversidad y la convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados, estereotipados y estigmatizadores en contra de las personas de otras culturas o procedencias. 2. Derechos humanos. Promovemos la máxima extensión posible de la titularidad de derechos fundamentales con independencia de la nacionalidad, sobre la base del principio de igualdad de trato y oportunidades y frente a cualquier forma de discriminación. 3. Transversalidad. Incorporar en las políticas sectoriales de las administraciones vascas, empleo, cultura, vivienda, servicios sociales, seguridad, etcétera, la mirada de la diversidad cultural que supone la migración. 4. Cohesión. Apoyamos firmemente la universalidad de la educación, la sanidad o las prestaciones sociales básicas y el mantenimiento de cauces para el acceso a la información e integración sociolaboral para el empleo y a la vivienda en un marco de igualdad de derechos y deberes. 5. Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como valor estratégico para la integración y la convivencia. Compartir realidades diferentes, conocerse y estimarse constituye una pedagogía decisiva en el proceso de socialización de nuestro alumnado. 6. Ámbito local. Afirmamos la relevancia del ámbito local como escenario estratégico para la efectiva integración cotidiana. La actuación municipal en la mejora de la convivencia y el aumento de la cohesión social tiene un valor preeminente que debe ser apoyado y promovido. 7. Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio básico y fundamental para la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación intercultural e interreligiosa de extensión universal. Este compromiso se concreta en la inclusión efectiva de la perspectiva de género en las políticas migratorias y en las de protección social. 8. Idiomas. Apostamos por el derecho a aprender las lenguas de la sociedad receptora como factor de esencial importancia en la integración y acomodación de las personas migrantes, facilitando los medios necesarios para ello. 9. Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes niveles institucionales y sociales. Consideramos necesario reforzar el papel del tejido asociativo, estableciendo mecanismos de diálogo y colaboración permanentes, estimulando el papel de las organizaciones de personas migrantes en la acogida e integración. En este ámbito, más que ningún otro, es necesaria la colaboración. Poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa. Compromisos específicos. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el desarrollo de los siguientes compromisos específicos en sus correspondientes ámbitos competenciales. 1. Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar que en el conjunto de la Unión Europea el principio de corresponsabilidad en términos de lealtad y colaboración con instituciones estatales y europeas y con propuestas que plasmen el compromiso que se pide y se ofrece. 2. Firmeza. Mantener una unidad social y política que, frente a cualquier pretensión de obtener ventaja política o electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos,
hagan efectivo el peso de esta mayoría democrática. 3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de la persona migrante y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico. 4. Solicitantes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional y personas refugiadas tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi. 5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes e instituciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos. 6. Migrantes en situación no regularizada. Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito o sin documentación regularizada, que sea tendente a favorecer procesos de autonomía. 7. Menores extranjeros no acompañados y jóvenes extranjeros no acompañados. Disponer los recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración sociolaboral de estos jóvenes. 8. Intervención humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales en los llamamientos humanitarios, tanto de instituciones como ONGs internacionales o locales que actúen en el terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en países de procedencia o tránsito. 9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a transformación de las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las personas migrantes y a promover su capital humano local y sus fortalezas. 10. Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así como en el rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación. Galderari konen gainean. Bai, Jose. A ver, EH Bildutik aipamen bat egin behar dugu horri buruz. EH Bildutik aipamen bat egin behar dugu horri buruz. Bueno, erdera esango dut. Queremos empezar nuestra intervención recordando las 900 personas que se estima que han fallecido en el mar Mediterráneo el primer semestre de 2021 o a las 105 personas que han rescatado el Aita Mari hace unas semanas y han estado 6 días sin poder desembarcar. La migración es una cuestión difícil, pero debemos tener claro que hablamos de personas que deciden salir de sus países de origen para mejorar su situación, dejando atrás su origen, su familia, su identidad y en ocasiones hasta su vida. Estas personas llegan a sus destinos con el único propósito de formarse, trabajar y vivir con dignidad, lo mismo que buscamos nosotras. Ya sabemos que estas situaciones están fuera del alcance de Gorliz, pero es la realidad y queríamos denunciarla aquí teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre la migración. El objetivo de EH Bildu es construir en nuestro pueblo desde su pluralidad entre toda la ciudadanía, independientemente de su origen y sin que nadie tenga que renunciar a los elementos identitarios de su cultura, siempre teniendo como límite los derechos humanos. Por ello, vamos a apoyar el Pacto Social Vasco para la Migración, pero con el propósito de darle sentido. Hemos realizando acciones concretas como esta propuesta que registramos y traemos aquí. No es una enmienda, simplemente queremos poner encima de la mesa esta propuesta con la intención de poder ponernos a trabajar en ella y en otras relacionadas con este pacto. Debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a los derechos básicos. Sin embargo, los bancos están negando la apertura de cuentas a las personas migrantes que no poseen tarjeta de residencia. Para evitar esto, la ley garantiza que los bancos tienen que abrir cuentas de pago básica y así garantizar que todas las personas tengan acceso a una cuenta. Pero aún así, las entidades bancarias se niegan a abrir estas cuentas. Esta situación trae consecuencias grandes para las personas. Queremos por fin poner fin a exclusiones excluyentes y en este caso de exclusión financiera y garantizar los derechos básicos sociales de las personas. Como el pacto dice, ofrecer lo que desearíamos recibir. Es una idea de dar un poco contenido, porque esto es una declaración institucional, y dar un poco contenido
un problema que se están encontrando las personas migrantes cuando vienen a este país es que cuando se recibe una ayuda se recibe a través de una cuenta bancaria. Y cuando van a solicitar abrir una cuenta bancaria, los bancos se niegan a abrírsela. Hay una ley de 2017, la tengo aquí apuntada, que obliga a los bancos a que se abran esas cuentas, ese tipo de cuenta, con una serie de condiciones, pero existen ese tipo de cuentas. Entonces proponemos y enviaremos al ayuntamiento la propuesta formalmente, porque esta es una información que he recibido hoy. Es un tema que yo creo que está aprobado en Sopelana y en otros ayuntamientos, hacer una campaña de difusión de la existencia de este derecho a la cuenta corriente, para que puedan tener derecho a otra serie de ayudas las personas migrantes. Vale, yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con lo que has manifestado. En el punto que nos ocupa, pues vamos a votar la moción y, por supuesto, que vamos a trabajar ese documento y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. Orduan, adierazpena bozkatzeari... Bai, parkatu, zaitut ikusi. Bai. Gasco. Bueno, tal y como ha comentado José, esto lo que habéis comentado, estando de acuerdo yo personalmente, sobrepasa la política municipal, por lo cual el Grupo Independiente de Gorliz, como nosotros es un ámbito municipal, nosotros nos vamos a abstener, aún estando de acuerdo con lo que habéis estado leyendo. Bueno, tal y como dice la moción, nosotros actuaríamos dentro de nuestras competencias, que no son pocas, ¿eh? No son pocas. Y nuestro granito de arena seguro que lo podemos poner. Así que, bueno, voy a pediros el voto. Aldeko botuak. Orain, parkatu, orain 10 gara. 8 baiezko. Abstentzioak? Eta 2 abstentzio. 8. puntua, interes publiko goreneko proiektuen erregularizazio berriari buruzko ebatzi gabeko mozioa. EH Bildu taldeak aurkeztutakoa. Nork irakurriko du? Jose, aurrera. Moción sobre la nueva regulación de proyectos de interés público superior. Actualmente se está tramitando en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de administración ambiental que, una vez finalizada la presentación de enmiendas, se encuentra en una avanzada fase de procedimiento parlamentario para su propia aprobación. He de hacer notar que se ha aprobado esta mañana ya la ley. Una de las enmiendas presentadas al proyecto de ley presentado por el Gobierno vasco tiene como objeto modificar la Ley 4/1990 de 31 de mayo de ordenación del territorio del País Vasco y regular una nueva figura, los PIPs o proyectos de interés público superior. Mediante este cambio se concede al Gobierno vasco la potestad de declarar proyecto de interés público superior cualquier infraestructura con supuestas mejoras medioambientales en la que hubiera promoción pública, como pueden ser desde proyectos de generación de energías renovables hasta vertederos, depuradoras, proyectos de extracción, etcétera. Pero tampoco se cierra la puerta a otro tipo de proyectos como grandes equipamientos u otros, siempre que tengan cierta justificación medioambiental. Casi cualquier proyecto planteado en una zona degradada, como un campo de golf, en una antigua escombrera, etcétera. Esta declaración supondrá que todas las herramientas de ordenación del territorio y planificación urbanística deberán adaptarse a la nueva infraestructura, es decir, al PIP, a los PIPs. También se impondrán a los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos elaborados con la participación popular, aunque los nuevos proyectos de supuesto interés general vayan contra lo establecido en estos planes y, por tanto, en contra del criterio de las administraciones públicas de ámbito local. Incluso invalida la potestad del control preventivo de las entidades locales. La figura de PIPs es, por tanto, un ataque en toda regla al consenso establecido en torno a lo que debe ser la planificación territorial y urbanística. Una imposición y flagrante vulneración de la autonomía y la democracia de ámbito local, ya que se niega al ayuntamiento la posibilidad de limitar dentro de su territorio aquellos usos que considere inadecuados.
Observamos con enorme preocupación la posibilidad de que la Ley de Administración Ambiental pueda ser próximamente aprobada en estos términos, por lo que desde el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu de Gorliz presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación en pleno. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Gorliz muestra su rechazo y oposición a la posible modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para incluir la nueva figura de proyectos de interés público superior o cualquier otra que resulte lesiva para la autonomía local de nuestros ayuntamientos y suponga una vulneración de nuestra democracia local. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Gorliz insta a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, a que, en defensa del interés municipal de los ayuntamientos, manifieste públicamente su oposición y realice todas las gestiones pertinentes para evitar la posible modificación de la ley de ordenación territorial en los términos descritos en el punto anterior. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Gorliz acuerda enviar el contenido de esta moción al Parlamento Vasco y a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. Este es el contenido de la moción. Por desgracia, la cosa ya se ha precipitado y la ley está aprobada. Mantenemos la moción en el sentido de que sea una queja del Ayuntamiento de Gorliz, porque puede ser una injerencia en la autonomía y en la capacidad de decisión de este Ayuntamiento y del pueblo de Gorliz. Así como lo acabas de manifestar, José, lo que propone la moción es que manifestar al Parlamento que el Ayuntamiento se opone a una ley que ya ha sido aprobada. Entonces, si estuviésemos en la fase de alegaciones a esta ley, pues sí que tendría sentido elevar al Parlamento y a EUDEL nuestra postura. Pero en este punto, pues ya no lo vemos procedente, así que el PNV votará en contra de esta moción porque es extemporánea, sin entrar al contenido. Besterik, honen gainean, bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botuak, 4 boto aldezko, ezezkoak, beste 4, abstentzioak, 2. Honetarako ez da, berriro egin behar dugu? Bai. Berriro eskatuko dugu botua, aldaketaren bat balego. Aldeko botuak, 4. Ezezkoak, beste 4. Eta abstentzioak, 2. Ez dago aldaketarik. Nire botua ezezkoa izan danez, ez da onartzen. Hurrengo puntura, premiazko mozioak, 9. puntua, premiazko mozioak alakori balego, badau besteren bat, aurkezteko. Ez dau besterik, itaun eskaerak. Bai, Joseba? Vale, tal y como estamos escuchando, la preocupación que tenemos ahora mismo con los servicios de limpieza ya me parece que ya clama al cielo. Entonces, durante los últimos meses hemos visto numerosas concentraciones y movilizaciones, tanto dirigidas por el AMPA y dirección de la Ikastetxe, solicitando y exigiendo que son más de 180 días sin los servicios de limpieza de la Ikastetxe. Está ahora mismo en unas condiciones insalubres, es decir, perjudiciales para la salud de los niños. Hay familias que han dejado de llevar a los niños a la Ikastetxe por problemas respiratorios, dermatológicos. Entonces, ante todo esto, quiero y solicito y ruego a la señora alcaldesa que me diga qué soluciones o qué posición tiene el ayuntamiento para poder solucionar este tema ya. Bien, tal y como has dicho, es un tema que nos preocupa a todos. Ha sido recurrente en varias sesiones plenarias y no solo en el pleno, sino en numerosas reuniones mantenidas. Por supuesto que nos preocupa a todos.
la postura del ayuntamiento ya sabéis cuál ha sido, porque de hecho aquí lo hemos traído y lo hemos expuesto en más de una ocasión. Esto se trata de un conflicto laboral y lo hemos reiterado en más de una ocasión. Es una empresa privada y sus trabajadores. Creo que ayer mismo se reunieron, no sé en qué habrán quedado, pero a la vista de lo que tenemos aquí en la puerta, parece ser que no han llegado a un acuerdo. Pero ayer se celebró una reunión entre empresa y trabajadores. Nuestro más sincero deseo que se solucione este problema laboral, conflicto laboral, vuelvo a repetir. Nosotros, por nuestra parte, aparte de interponer varias sanciones a la empresa, y de hecho se va a poner una nueva sanción, hemos hablado con el Gobierno vasco, le hemos mostrado nuestra preocupación, nuestra inquietud, y el viernes vinieron a hacer una inspección del centro. Todavía no tenemos la resolución de esa inspección y hoy he hablado con el director del área y se ha comprometido que si no es esta misma semana, a principios de la que viene, nos mandará el resultado. En nuestra conversación, bueno, mi conversación con el director, por supuesto que le mencioné pues, la situación en la que se encuentra la Ikastetxea, tal y como dices, de insalubridad. Son muchos días. También hice hincapié que, por supuesto, que la Ikastetxea es el tema más sensible porque ahí están nuestros niños vulnerables. Hay otros muchos servicios que también se están viendo afectados en otra medida, porque el Gobierno vasco interpuso unos servicios mínimos para la Ikastetxea y para la haurreskola, por eso mismo, porque son menores, vulnerables, y es un tema pues, que más delicado, ¿no? Y que había que garantizar la salud de nuestros niños. Le he manifestado que no, que esto no es suficiente, pero quiero que quede claro que pues otras instalaciones municipales, como es este ayuntamiento, no se ha limpiado en ningún momento desde julio. También se están viendo afectados pues, la Kulturetxea, biblioteca, el Sertuchena, el aula de todos los edificios municipales, los baños del paseo. Se están recibiendo muchas quejas porque obviamente permanecen cerrados y no se pueden limpiar, si no se limpian. Entonces hay un grave problema que desde el ayuntamiento difícilmente podemos solucionar. Donde se tiene que solucionar es en la mesa donde se reunieron ayer y parece ser que no han llegado a un acuerdo. Nosotros, por nuestra parte, sí que se ha aludido en varias ocasiones, pues el problema de fondo es el salario. Sí que aluden a una brecha salarial, que no es cierta, no es real esa brecha salarial. De hecho, hay mujeres y hombres trabajando en esta empresa y esa brecha salarial no existe. De hecho, ahí sí que estaríamos vigilantes. Y desde el ayuntamiento se observó que ya había un problema con la anterior empresa, era exactamente el mismo, el salario de las trabajadoras. Se incrementó la partida destinada a la limpieza de edificios y se elaboraron unos pliegos públicos que nadie recurrió. Porque en esos pliegos lo único que podía exigir el ayuntamiento es que los trabajadores y las trabajadoras de limpieza de edificios cobren lo que por convenio les corresponde. Es lo único que podemos exigir, que menos que eso no pueden cobrar. De hecho, es un convenio provincial, es de Vizcaya y es el que tienen todos los trabajadores de limpieza de edificios. Nadie, repito, nadie recurrió a esos pliegos y se adjudicó el contrato a esta empresa, que es diferente a la que estaba antes, y vuelvo a repetir que el conflicto ya existía. Es un problema de base, es un problema de salario y es un problema
que ese salario está establecido por convenio. El ayuntamiento poco puede hacer en ese sentido. No sé si te he respondido. ¿Vale? Bueno, gracias por tu respuesta, pero aún así no llego a escuchar por tu boca soluciones. Eso es lo primero. Luego me ha llamado la atención en esta moción que habéis presentado, pone apoyamos firmemente la Universidad de la Educación y Sanidad, cosa que aquí se está vulnerando totalmente. Otra cosa, en la licitación que hubo, la nueva licitación con la nueva empresa, nosotros, el Grupo Independiente, solicitamos que la mantuvierais un poco para hablar con los responsables. 20 días. Solicitamos 20 días para hablar con las trabajadoras para ver exactamente, para no tener este problema. Bildu y PNV lo aprobasteis y el problema lo seguimos teniendo. Esto es un problema. Lo dijimos en su día. Vamos a mantener 20 días para hacer la licitación. Vamos a tener en cuenta. Lo que están pidiendo ellas es, si con la empresa que tienen negocian unas mejoras, para la próxima licitación sí se pueden mantener esas mejoras. Lo que no entiendo es por qué el ayuntamiento no se reúne y hace partícipe para poder negociar con estas cosas para buscar una solución. Pero lo que ya es que los niños estén en una insalubridad que ya es vergonzosa. Que estemos de acuerdo en algunos de los aspectos que manifiestas, totalmente de acuerdo. Es una vergüenza que los críos tengan que estar yendo hacia la escuela. De ahí a que el ayuntamiento, un ente público, se involucre políticamente a negociar el sueldo de una empresa... Parcatu, que te estoy respondiendo. Nosotros como políticos ni como técnicos, creo que esto, la técnico de contratación lo ha dicho, ahora no está en este momento, lo ha dicho en ni sé cuántas ocasiones. Pues se nos escapa, pero es que es así. Es que nosotros no podemos interferir entre trabajadores de una empresa privada y la empresa. No podemos interferir. No podemos interferir. Y en la licitación no se podía recoger, porque ya lo explicó en numerosas ocasiones, que para eso tenemos una técnico de contratación. Le habéis preguntado en numerosas ocasiones y en numerosas ocasiones os ha respondido lo mismo. La licitación no puede recoger una mejora salarial, o sea, que nuestra subida en la partida presupuestaria para este servicio se vea reflejada en los salarios de unas trabajadoras de una empresa externa. El ayuntamiento no puede recoger eso en pliegos. Y vuelvo a repetir, esos pliegos eran públicos y estuvieron publicados lo que la ley establece y nadie lo recurrió. Que no está en mi mano 20 días, ni 30, ni 50, que eso es lo que la ley establece. Y la técnico de contratación, que ahora mismo no está aquí presente y se lo podías haber preguntado en cualquier otro momento, que está aquí todo el día, todos los días. El aumento de la cantidad de la licitación que el ayuntamiento propuso, que va a la empresa, pero no acaba en los trabajadores, eso sí se puede hacer. ¿Perdón? No. A ver, en la licitación, en la última licitación, se incrementó la partida y esa partida no ha acabado repercutida en los trabajadores. Palabras textuales tuyas, está grabado. Se ha tardado porque el contrato, no, aunque se extinga, el servicio se sigue dando y lo sabes. Entonces, como mientes más que hablas, mientes y lo sabes, Nagore. No, pasándome por qué. Si me han mentido muchas veces a la cara, sin pestañear, me da igual, lo digo porque está mintiendo. Porque cuando Anabel, a una de las Garbichailes, no la dejó participar en los ruegos y preguntas,
Pero sí luego, cuando nos estaba grabando, le mintió más, o sea, es que estaba clarísimo. Se te escapó además algo y no voy a seguir hablando porque mientes más que hablas. Bueno, no voy a entrar en tus acusaciones personales, Inma. No son políticas. No, personales. Políticas. No, me estás diciendo. Políticas. Vale, bueno, lo que Políticas. quieras, Inma. No voy a entrar en eso. Creo que ya hemos respondido en varias ocasiones a las mismas preguntas. Os he dicho, perdón, estoy hablando yo. Os he dicho en qué momento nos encontramos y que estamos a la espera. Bueno, el compromiso del Gobierno vasco es que durante esta semana o a primeros del que viene nos darán el resultado de la inspección que hicieron el viernes. Y que ayer hubo una reunión, ya es lo único que sé, entre empresa y trabajadores. Os he comentado en qué punto estamos y que vamos a poner otra sanción, vamos a interponer otra sanción a la empresa. En ese punto nos encontramos y creo que eso es lo que me has preguntado y creo que te he respondido. Sí, que la bola está en el Gobierno vasco y que el Ayuntamiento lo único que va a hacer, no va a hacer nada. Es lo que me has respondido. Vale. Besterik, ¿vai, José? Lo único que quería decir es que, Joseba, tú has hablado de no el problema de limpieza de las trabajadoras de limpieza, has hablado del problema sanitario de la Ikastetxea. Bueno, el problema sanitario de la Ikastetxea lo tiene que solucionar entre el Gobierno vasco, que es el que decreta los servicios mínimos, y Sanidad, que tiene que garantizar que esté eso bien. El Ayuntamiento lo único que hace es recurrir a esas entidades para que se haga ese servicio que es necesario, y más en estos momentos con la situación de la pandemia y la situación de la población escolar de menos de 12 años, que no está vacunada. Entonces, el problema de la limpieza es de todo el ayuntamiento. El problema sanitario es en la Ikastetxea, aparte de lo que pueda ocurrir en las instalaciones municipales. Pero aquí nos agarramos al valor sentimental. Nos estamos agarrando a la Ikastetxea para un tema que es general de todo el ayuntamiento. Y yo lo que creo, sinceramente, es que flaco favor están haciendo a todo el mundo, manteniendo esta huelga. La mantuvieron antes de que empezara el cierre del confinamiento. Cuando ya el Gobierno vasco estaba dando instrucciones para más limpieza porque se veía venir lo que estaba viniendo, las trabajadoras seguían en huelga y seguían manifestándose delante de la escuela. Están utilizando a la escuela como palanca de ataque al ayuntamiento. Que se manifiesten aquí todos los días no me importa, José, pero que vayan a la escuela a utilizar el derecho de educación que tienen los niños en condiciones, que vayan a utilizarlo para lanzarlo contra el ayuntamiento, me parece muy bajo y muy rastrero. Que se manifiesten aquí, que nos hagan ruido, que no nos dejen hacer los plenos, no me importa. Tienen su derecho y que lo hagan. Pero que jueguen con la salud de los niños no me gusta nada, ¿eh? Y están jugando con ello. Lo que has dicho, empieza el problema con la limpieza. Luego ha ido derivando a los problemas de salud. ¿Vale? Entonces, el inicio parte del ayuntamiento. Luego, cómo va decayendo toda la insalubridad de los niños, es manifiesta, y ahora es el cargo que tiene que meter mano Sanidad y el Gobierno vasco, por supuesto. Pero viene todo de un inicio, que es la limpieza, partiendo de ahí. Entonces, yo creo que último responsable es este ayuntamiento para haber zanjado este tema mucho antes, no tener que esperar a estas alturas. De alarma, ¿eh? Pero, Sí. Todavía no. Que he hablado. Bueno, besterik honen gainean, ez? Bueno, honekin bukatzen dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko etortxagatik. Datorren, bai. Ruegos y preguntas ya se han hecho y si le parece, una vez terminada la sesión plenaria, y todos los concejales que estamos aquí presentes están de acuerdo en que manifieste, no sé de qué es lo que me quiere hablar, creo que, bueno, primero vamos a terminar el pleno, que es lo que toca. Honekin bukatzen dugu, ¿vale? Vale. Y ahora, zuk dinosunean, Xavier? ¿Listo? Vale.
Le voy a explicar el procedimiento que ya se ha hecho en más de una ocasión en este ayuntamiento. Cuando algún grupo, asociación o representante de algún colectivo que tenga algún interés particular o se vea afectado en alguno de los temas que se tratan en el Pleno o cualquier otro, lo que debe hacer es solicitar hablar en el Pleno, ya que estamos, bueno, en el Pleno, al finalizar el Pleno, hablar con toda la corporación y nosotros pues le escucharemos y si podemos darle una respuesta en el momento se le dará. Eso debería haber hecho una instancia